Juan, capítulo 12. Poco me caigo. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Judas era ladrón como su padre. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y aclamaban: Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Y la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído que él había hecho este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿veis que nada ganáis? He aquí el mundo se va tras él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe vino y lo dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le respondió: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ésta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo.